para que podamos comprender un poquito el aspecto espiritual. Por ejemplo, hablemos de quienes poseen un automóvil. Una persona que posee un automóvil debe conocer el funcionamiento que requiere y también el mantenimiento del tal. ¿Están de acuerdo? Las tres cosas que se nos indican, por ejemplo, que debemos tener los niveles por ejemplo, dime algunos niveles que debe tener el aceite, por ejemplo, ¿qué más? Filtros, ¿qué más? El anticongelante, las llantas, pero el más importante de todos es tanto el aceite que lleva el motor. Es muy importante. Incluso tenemos que no solo checarlo, sino cambiarlo de una manera frecuente. Los que tienen automóvil no sé cada cuándo cambian su aceite, pero yo recuerdo que había hace mucho tiempo un hermano que iba a la iglesia y me acuerdo que tenía una camioneta bonita, pero le sonaba toda la máquina así yo creo que eran las bielas, pero él me dio una lección importante, me dice, ¿cómo ve esta máquina? No, pues se oye que suena, dice, pero sabe que ya tengo tantos años con ella, no le pasa nada. Dice, y le voy a decir cuál es el secreto. Dice, yo le cambio el aceite cada mes. Si tengo tantos años con ella, y sigue. Y entonces me dio una lección, realmente la vida de una máquina depende del líquido, depende en ese caso del aceite. Entonces les digo todo esto para que tengamos una idea, porque es importante que nosotros constantemente estemos checando nuestro nivel, el Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Nos preocupamos, ¿no? Por cosas naturales tenemos que entender cómo funciona el aspecto espiritual. Entonces, por ejemplo, otros detalles que requiere para, por ejemplo, medir el aceite del carro tiene que estar frío, ¿no? O sea, no lo tenemos que echar a andar y luego probarlo. El carro tiene que estar, obviamente, antes de arrancarlo, ¿ok? Es donde realmente le checamos porque todo el aceite está en el cárter, ¿no? Entonces, obviamente ese aceite mide cuánto le falta, ¿no? Bueno, entonces, todas esas cosas que son importantes en el aspecto natural, que son, ¿cómo se llama? Recomendaciones que dan los expertos para el mantenimiento de un carro. Que si tenemos un vehículo, por lo menos debemos tener una información general del automóvil, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver 3 puntos aquí, importantes, 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos fundamentales, básicos, ¿sí? Principales. Punto número 1, mantener el nivel o medida del Espíritu Santo de nuestra vida. Punto número 1. Esa nota. Punto número 1, ¿sí? Sí, mantener el nivel o medida del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando yo digo de mantener el nivel, vamos hablando de algo espiritual, incluye en el cuidado que debes tener, ¿sí? Cada día, cómo ando en el espíritu, ¿no? Porque a veces cuando andamos en el espíritu, andamos mucho en la carne a veces, ¿no? Entonces, bueno, que no tenemos un nivel para medir a veces en nuestra carne, ¿no? Esa la mide el Señor. Pero es importante que nosotros constantemente estemos checando el nivel del espíritu que debemos tener, porque de eso va a depender mucho la victoria del día y la victoria que vamos a tener en medio de las situaciones complicadas que de todas maneras tenemos que vivir. Entonces, mantener medida nuestra vida, ¿sí? Muy bien, entonces Hechos 2:4. Espero que busquen Hechos 4. Vamos a ver qué dice ahí la palabra del Señor. Gracias, Señor. ¿Ya lo tienen? Léanlo fuerte, por favor. Dice... Perfecto, ¿y fueron qué? Todos llenos del Espíritu Santo. Bueno, la palabra llenos en griego, fueron todos llenos. La palabra en griego para llenos significa llenar por completo.
significa también llenar nuevamente, lo que nos da la idea de que se vacía, ¿verdad? A veces hay que rellenarlo o volverlo a llenar. Entonces, en ese sentido, debemos tener cuidado de los niveles del Espíritu en nuestra vida. Nadie es responsable, hermanos, ¿eh? No, es que yo ya estoy frío porque pues que estoy viendo tantas cosas en la iglesia. No, espérame tantito. O sea, es responsabilidad personal mantener los niveles del Espíritu Santo en nuestra propia vida. ¿De acuerdo? Bueno, también significa empapar. Significa también influenciar. Esto significa que debemos tener la influencia del Espíritu Santo. Que hay muchas cosas que nosotros por iniciativa propia a lo mejor no vamos a hacer, pero si tenemos una influencia divina, constantemente nos va a estar empujando para orar, para estudiar, para ir a la iglesia. ¿Cuántas veces decimos, estoy demasiado cansado y no voy a ir ahora a la iglesia? Y el Espíritu Santo empieza, ¿sí o no?, a picar, ¿no? ¿Cómo que no? O sea, vamos, nos influencia para que nosotros podamos estar aquí. Gracias, Señor. Pero nos den instrucciones para que tengamos aquí adelante el... ¿Sí? Entonces, sí. Les decía el significado, ¿verdad? Significa proveer. Proveer, ¿sí? De provisión. Señor, tiene una provisión de unción del Espíritu para cada uno de ustedes. ¿Por qué tenemos que venir aquí? Bueno, si tomamos el mismo ejemplo del vehículo, se tiene que ir a una gasolinera para echarle, ¿sí o no?, gasolina. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ir a la casa de Dios porque Dios tiene una provisión de unción para tu vida. También significa satisfacer. Satisfacer. Sí, hablamos de buscar satisfacción porque hay dos cosas que el hombre siempre busca, que es placer y satisfacción. No siempre bien, pero eso es lo que busca. Pero el Espíritu Santo nos da satisfacción. Muy bien, también significa rebosar. ¿Se acuerdan que en el Salmo 23 mi copa está rebosando? Sí. Entonces también significa consagrar. Aquí hablamos de que alguien puede decir, pero yo soy pecador y ¿cómo el Espíritu Santo va a morar en mi corazón? O sea, sí mora en tu corazón, pero no en tu corazón viejo, mora en tu corazón nuevo. Porque en nuestro viejo corazón no hay nada bueno. Y si tomamos el tipo, la figura de una paloma, el Espíritu Santo, pues sus patitas no van a posar en algo sucio, pero van a posar en el nuevo corazón que tú tienes, que es cuando aceptaste a Cristo. Y este Espíritu Santo te va a consagrar. También significa doblarse o inclinarse. Por lo tanto, entendemos entonces que estas características, hermanos míos, acompañaron ese día a los discípulos. ¿Se imaginan? Tremendo, ¿no? Así que como cristianos entendemos la importancia de tener o sea, qué nivel de llenura del Espíritu Santo poseemos. Así que debemos estar checando constantemente si estamos manifestando en nuestra vida esa llenura o nos falta. Gloria a Dios. Bueno, si estamos realmente influenciados por Él, vivimos tiempos complicados. Cada vez más necesitamos, escúchenme, cada vez más necesitamos el toque de Dios. O sea, no es al revés. De vez en cuando no. Es urgente estar constantemente en la presencia de Dios. Es urgente ser lleno del Espíritu Santo para poder vencer todas esas potestades, todas esas tinieblas, toda esa maldad, toda esa amenaza del enemigo sobre nuestra vida. Pero no estamos solos, gracias a Dios Él ha dejado un consolador, un compañero que esté con nosotros. Cuando no esté la presencia de su líder, de su pastor para aconsejarle, entonces, pero está el Espíritu Santo con usted. Y lo que usted aprende aquí dice que Él le va a recordar las cosas cuando usted las necesite.
¿Y cuántas veces usted está en una lucha y no hay un hermano allí, no está el diácono, no está el hermano líder de oración, pero está el Espíritu Santo con usted y usted puede echar mano de ello? Gloria a Dios. Así que el Espíritu Santo nos otorga la llenura, una experiencia inicial. Es decir, cuando recibes por primera vez el bautismo del Espíritu Santo, recibes una llenura completa. ¿Amén? Pero, ¿por qué se baja el nivel? Porque tenemos una naturaleza vieja, ¿sí? Y lamentablemente por causa de esas debilidades que tenemos, se bajan los niveles de esa unción. Entonces, cada quien es responsable de buscar volver a recobrar esta llenura. Por esto, uno de los significados, si ustedes ven, significa llenar nuevamente, ¿ven? ¿Van a tener esto en su mente? Yo necesito llenarme nuevamente, Señor. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Realmente lo hemos dicho así de otra forma, ¿no? Y decimos, ando bajo de baterías, ¿no? ¿Nunca han dicho eso? Ando, y de verdad que hay ocasiones en que andamos tan abajo que cualquier cosa que oímos allí de un hermano, un testimonio, apenas así como, wow, pues necesitaba algo, un refrigerio aunque sea. Y por esa razón, la semana es muy importante que ustedes busquen al Señor en su oración, por lo menos personal, que busquen si hay la manera, aunque sea de asistir servicio entre semana para volver a nivelar un poquito eso, ese nivel, de obtener ese nivel en sus corazones, ¿no? Pero la pregunta es, ¿mantenemos la llenura en buenos niveles en nuestra vida espiritual diariamente? Porque saben que se va a reflejar en nuestra vida diaria. Si mis niveles espirituales están bajos, sí lo voy a reflejar, ¿no? Va a tomar autoridad mi carne. Pero otra cosa es, mantenemos la influencia del Espíritu en medio de cualquier situación, es decir, nos mantenemos espirituales aunque tengamos problemas fuertes. A veces nos enojamos, decimos, Señor, perdóname, no pude mantener aquí el equilibrio en esto, me ganó esto. Y ahí estamos llorando y arrepintiéndonos porque nos ganó, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, y la pregunta es, ¿mantenemos este nivel o solo cuando participamos de un congreso, un culto de avivamiento, cuando en la iglesia hay línea de oración? Y cuando hay línea de oración, pues recibimos una llenura importante del Espíritu Santo, pero no es suficiente porque la semana ese nivel va a bajar, ¿no? ¿Cuántas veces saliendo de la iglesia llegas a tu hogar y ya te enojaste con alguien te robó la unción y ya llegas con un nivel bajo, ¿sí o no? No es posible, y venía tan bendecido y este o esta me hicieron y ya me robaste la bendición. Sí. ¿No les pasa eso a veces? Pasa mucho, ¿no? Porque entonces necesitamos tener algo que se derrame para aguantar incluso eso y cómo enfrentamos esas situaciones, ¿no? Es más, de hecho, la madurez espiritual de un cristiano se mide no cuando está danzando ni cuando está intercediendo, se mide cuando enfrenta una situación difícil. Este es el verdadero parámetro de qué tanta estatura uno puede tener. Bueno, entonces aquí tenemos ya, ¿lo anotaron? Bien, tenemos esos 3 puntos principales, que es primero, mantener el nivel del Espíritu Santo, punto número 1. Punto número 2, evidencias que acompañan la llenura del Espíritu Santo. Y luego tenemos aquí 6 incisos, que son las evidencias. Primero, alabar en lengua extraña, magnificar a Dios, proclamar las maravillas de Dios. 3, 4, estaban juntos. Déjenme volver a repetir bien porque está grabando esto. Inciso número 1, hablar en lenguas extrañas. Inciso número 2, magnificar a Dios. Inciso número 3, proclamar las maravillas de Dios. Inciso número 4, estaban juntos o unánimes. Número 5, sencillez de corazón. Y número 6, participación en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y luego tenemos el inciso 3, que es el último. ¿Cómo ser llenos constantemente del Espíritu Santo? ¿Les interesa? Muy bien. Entonces,
Estamos viendo vamos al segundo punto, evidencias que acompañan al Espíritu Santo, ¿no? Ahora, la llenura del Espíritu Santo es un estado espiritual del cristiano. El Espíritu Santo ha llenado al cristiano para dirigirlo, para fortalecerlo y también para que seas usado conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que cumpla su voluntad y Él te ha dado el armamento, ¿sí? La unción, la guianza del Espíritu Santo para que tú puedas hacer su voluntad, tu perfecta voluntad. Ahora, las personas, digamos, los discípulos y nuestro Señor Jesucristo, que nos precedieron, aprendieron a vivir llenos del Espíritu Santo. Ahora, no me puedo detener aquí mucho, pues la lección es un poquito larga, los puedo mencionar quiénes, ¿no? Por ejemplo, el Señor Jesucristo. Lucas 4:1 dice, ¿les doy la cita? Bueno, vamos a hacer algo rápidamente. Sí. Necesito 2, 4, 6. Necesito 8 personas para que lean una cita. Levanten su mano y tienen la cita que les voy a dar. Entonces, ¿quién me puede ayudar? Levante su mano. Bueno, son 3 nada más. 4. Mantengan su mano arriba. Les voy a mencionar el número y después ya nada más menciono la cita por número. Entonces, 1, 2, 3, 4, hermano 5, hermana 6, necesito 2, 7, solo uno más. Uno más. Empezamos. 8. Entonces les voy a dar las citas y después ya nada más les explico rápido para ahorrar tiempo, ¿de acuerdo? Número 1, Lucas 4:1. Número 2, Hechos 6:8. Número 3, Hechos 13:9. Número 4, Hechos 2:4. Número 5, Hechos 4:8. Número 6, Hechos 11:24. Sigue las 7. Hechos 13:52, 7. No más, dejémoslo así, 7. Okay. Ahora bien, ustedes busquen su cita, cuando yo les indique la leen, ¿de acuerdo? Porque va de acuerdo a cada personaje que voy a mencionar, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente, ¿quién vivió lleno del Espíritu Santo? Lucas 4:1, fuerte. Ok. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, lo acabamos de leer, ¿de acuerdo? Entonces la Escritura nos enseña esto, y no voy a decirles más porque nos detendríamos, pero básicamente, la segunda cita, Hechos 6:8. ¿Quién nos menciona quién? Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban era un diácono, ¿se acuerdan? Un hombre lleno del Espíritu Santo y fue además el primer mártir. Sí. La siguiente cita, 3. Sí. ¿Quién estaba lleno del Espíritu Santo? Pablo. No podemos dudarlo, ¿ah? Fíjense toda la llenura que tenía este hombre de Dios. Siguiente cita, Hechos 2:4. Ok, entonces 120, ¿sí? La iglesia pentecostal o Pentecostés. Esa es la iglesia Pentecostés. Realmente fue, el grupo era que el Espíritu Santo selló, ¿no? Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Siguiente cita, Hechos 4:8. Perfecto. ¿Quién fue lleno entonces ahí, hermano? Pedro, lleno del Espíritu Santo. Muy bien. Sí, hermana, la siguiente cita. 11:24, sí. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos otro hombre lleno del Espíritu Santo, Bernabé, ¿cierto? Bernabé. Muy bien. Hechos 13:52.
los discípulos, la iglesia primitiva, estaba llena de gozo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos ejemplos bíblicos que nos enseñan de personas que estuvieron llenas del Espíritu Santo, y el Señor de alguna manera nos enseña que si ellos pudieron estar llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos también este llamamiento. ¿Qué bendición tan grande, a qué bendición tan grande nos lleva a estar llenos del Espíritu Santo? A caminar cada día en su presencia. Dios no tiene por qué estar lejos de nuestra noticia. Dios quiere estar dentro de nuestra noticia. Cada día, cada momento, nosotros a través del Espíritu Santo podemos estar caminando enfrente o delante de su presencia. Ellos bebieron cada día de su fuente, llenos del Espíritu Santo. Así que nosotros podemos hacer lo que ellos hicieron. Bueno, entonces podemos hacer resaltar que cuáles fueron las evidencias de los discípulos de Jesús como llenos del Espíritu Santo, cómo fueron usados por Dios. ¿Qué hicieron ellos? Sanidades, milagros, ¿no? ¿Qué más? Ganaron muchas almas. No fue por el poder de ellos, fue por el poder del Espíritu Santo, amén. Cuando oramos por alguien que está enfermo, no es por nuestro poder, es por el poder y la unción del Espíritu Santo, aleluya. Esto son cosas que acompañan a alguien que está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Pero vamos a hacer referencias a estas evidencias que tienen que ver con una aplicación personal para nosotros el día de hoy y que nos van a ayudar a vivir una vida que lleve un distintivo. Es un distintivo. Somos hijos del reino de Dios. Y aunque vivimos en una vida terrena, física, de mucha ambición y de cosas, siempre va a haber una cosa que va a distinguir a una persona que está llena del Espíritu Santo, que hace una diferencia, una grande diferencia. Primero, va a hablar en lenguas extrañas. ¿Lenguas extrañas o desconocidas? Sabemos que hay dos tipos de lenguas, básicamente, que son las lenguas terrenas y las lenguas angélicas. Las lenguas angélicas son lenguas desconocidas. Nosotros hablamos una lengua terrena, que los discípulos hablaban lenguas terrenas, la gente les escuchaba hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Que alguien está hablando inglés, que alguien está hablando hebreo. Yo recuerdo en alguna ocasión ir a una iglesia en Puebla, recién estaba formándose aquella iglesia en Puebla, y me acuerdo que no tenían así como nosotros, yo creo que rentaban, y era un cuarto así larguito, y entonces las sillas estaban así como en forma de herradura. Estaba predicado. ¿Y saben por qué lo hacían así? Pues por la alabanza. Y recuerdo que se derramaba el poder del Espíritu de una manera fuerte, y me llamó la atención en particular un joven, pero este joven hablaba en inglés. Todo el tiempo estuvo hablando inglés. Todo el tiempo. Yo no sé hablar bien inglés, pero sí conozco algunas palabras en inglés. Pero es sorprendente. Entonces, pero estamos hablando de estas lenguas terrenas. Pero las lenguas angélicas son lenguas que solamente tú y el Señor. Es un lenguaje espiritual, un lenguaje celestial. Y este es algo que Dios nos da con la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. No tenemos que forzar nada. Es el Espíritu Santo el que nos da estas lenguas, ¿no? Recuerdo que un grande predicador, lo escuché, un grande predicador es famoso en cierta manera, decía que cuando el Señor le dio las lenguas, él se desesperaba porque dice, el Señor nada más me dio una lengua, una palabra. Yo veía que todos hablaban en lenguas, yo decía, Señor, nada más tengo una sola palabra. Decía el Señor, pues háblala, ¿no? Ya estaba hablándola. Dice, con el tiempo pues fue desarrollando todo un lenguaje. Entonces, no siempre tenemos que tener así torrentes de lenguas, pero lo que el Señor te da suficiente para que tú lo hagas, tú hables en esas lenguas. Aleluya. Bueno, ¿para qué son las lenguas angélicas o celestiales? Para que alabes a Dios, para que ores de una manera diferente. Para que el enemigo a veces no se entere, porque a veces el enemigo no se entera cuando Dios te da un lenguaje, a lo mejor que el enemigo ni siquiera comprende. Es tu lenguaje con Dios, es tu comunicación con Dios. Así que como añadidura, vamos a ser edificados, vamos a obtener la capacidad de
soportar los vientos y los ríos de los problemas. Vamos a tener la fuerza para soportar situaciones incómodas, para soportar situaciones, hermanos, de desánimo. Todos tenemos bajas espirituales. Se ha dicho que declares muchas veces, ¿no? Que tú digas siempre que estás en victoria cuando estás, pero abajo, ¿no? Y muchas veces no es cierto. O que tengas que poner una cara sonriente para que todos vean que estás lleno de gozo cuando por dentro estás lleno de tristeza. Entonces, no. Lo que quiero decirles, en pocas palabras, es que la llenura del Espíritu Santo no se puede fingir. El gozo del Señor no se puede fingir, ¿o sí? Simplemente se desborda y brota, ¿no? Bien. Gloria a su nombre. Entonces, pero el Señor nos lo da no para que todo el mundo sepa que andamos en victoria, nos lo da de alguna manera el Señor para ayudarnos en los momentos difíciles. ¿Saben por qué los salmos son tan hermosos y tan aceptados por los creyentes? Porque David abría su corazón. Bueno, no solo David, sino los salmistas. Y abrían su corazón cuando estaban tristes, ¿no? Cuando tenían miedo, y hacían sus oraciones al Señor, palabra inspirada. Y entonces nos identificamos con muchos de los salmos, porque ¿cuántas veces nosotros andamos así? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Alabado sea su nombre. ¿Qué otra cosa hace, qué otro ministerio hacen las lenguas en nosotros cuando las utilizamos en nuestras oraciones, ¿no? Rompe nuestra dureza, nuestra manera ruda. Y después de que tú has estado en la presencia de Dios y has tenido este encuentro y has estado orando en intercesión, y ya no eres tan rudo o tan ruda con tu esposa o tu esposo, ¿sí? O con los hijos ya no es tan rudo, porque rompe mucho esto, ¿no? Y hay más afabilidad, ¿no? Más cordialidad, porque el Señor rompe los terrones duros del corazón, de la mente, ¿no? ¿Y tu Dios? Con los hermanos en la fe, con otras personas. Y hay personas con las que no se puede hablar bien porque son ásperas, ¿no? Pero uno tendrá esta capacidad de proceder en paz y de tener consideración y respeto hacia los demás, aunque no piensen como nosotros, ¿no? Muchas veces nos enojamos con la gente porque no piensa o tiene la misma opinión que nosotros, pero debemos respetarnos, ¿no? ¿Ven? Aquí estamos un grupo de creyentes y les aseguro que todos pensamos diferente. ¿Qué es lo que nos unifica? La palabra de Dios. ¿Verdad que sí? El Señor quiere que tengamos una sola mente y esa es la mente de Cristo. Pero el Señor quiere que también nos aceptemos, aunque no pensemos igual. Bueno, estoy regresando. Lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál es el siguiente punto? La siguiente evidencia es magnifican a Dios. Las personas que están llenas del Espíritu Santo magnifican constantemente a Dios. Nos damos cuenta que cuando estamos así que quejándonos de que no, pues Dios ya me cargó la mano, Dios ya se pasó conmigo, la verdad es que pues estamos hablando igual que Job, ¿no? Me puso ya de blanco, ¿no? Y manda todas sus saetas exactamente hacia mí. No estamos hablando con el Espíritu, no estamos siendo tan llenos del Espíritu, ¿verdad que no? Porque la llenura del Espíritu Santo va a ser que magnifiquemos a nuestro Dios. En Hechos 10:46 dice, porque los oían y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. La palabra magnificar, griego, significa engrandecer. Para Dios es engrandecerlo. Significa hacer grande. Significa acrecentar. Significa aumentar. Por lo tanto, cuando tú hablas en lengua, estás alabando a Dios, estas lenguas hacen crecer tu alabanza, la hacen más grande, ¿sí? Aumentar, exaltar. Esta es otra de las evidencias de estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué van a acrecentar en mí? La disposición. ¿Cuántas veces nuestra carne no quiere orar, pero ya está lleno del Espíritu Santo? Pues va a brincar sobre tu carne, ¿no? Te va a arrastrar al altar, ¿no? Y va a acrecentar tu disposición, tu capacidad para exaltar, para ser conocido el nombre del Señor, el nombre de Jesús, y también para ser partícipe en el reino de Dios. Se habla
de que la única razón por la cual estamos aquí es para dar a conocer el nombre de quién. ¿De quién? El nombre del Señor, el nombre de Jehová. Este es el propósito por el cual estamos en esta tierra. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a cumplir esa parte de la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar para el reino de Dios. Esto sería lo ideal, pues el Espíritu Santo va a operar nuestras vidas, no nosotros. Así que el éxito en el camino de Dios es dejar que el Espíritu Santo actúe. Y muchas veces nos cansamos en la obra de Dios, en la búsqueda de Dios, porque empezamos a buscarlo con nuestros propios medios, ¡pum!, nos cansamos. Pero cuando el Espíritu Santo lo hace por nosotros, es mucho más liviano y es mucho más, ¿cuál es la palabra? Mucho más efectivo, ¿no? Efectivo. Sí. Bueno, ¿quedó claro, hermanos? Entonces, acuérdense que tenemos un viejo corazón que es traidor y necesitamos la presencia del Espíritu Santo porque este corazón viejo constantemente está al acecho esperando cualquier cosita para tomar autoridad. ¿Cuál es el siguiente? Proclama las maravillas de Dios. Desde él, es Nabucodonosor, ¿no? Conviene que yo declare, era un rey gentil, yo declare las maravillas del Señor. Bueno, en Hechos 2:11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En otra versión dice, todos por iguales oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Es decir, cuando vinieron nuestras lenguas sobre los discípulos, y había mucha gente que había ido a Jerusalén de muchas nacionalidades, el Espíritu Santo hizo que los discípulos hablaran en el idioma de cada uno de ellos las maravillas de Dios. Así que ellos estaban predicándoles a los extranjeros que estaban en Jerusalén en ese día las maravillas de Dios. ¿Quedó claro, hermanos? Entonces, una evidencia de la llenura del Espíritu Santo es que vamos a empezar a hacer lo mismo. Proclamar las maravillas de Dios. Por aquí, la pregunta sería para nosotros hoy, ¿estamos proclamando las maravillas y los poderes de Dios? ¿Ven cómo es una evidencia? Una persona que está llena del Espíritu Santo no puede dejar de hablar de Dios. Y cuando está hablando de Dios, y muchos que lo oyen le dicen, tú todo el tiempo estás hablando de Dios, no tienes otra cosa de qué decir. Pues eso es lo que me satisface, lo que me llena, ¿no? Hay personas que se pueden pasar 3 o 4 horas hablando de chismes, pero si estás lleno del Espíritu Santo, pues no te van a dar ganas de estar hablando de otras cosas más que de las maravillas de Dios, amén. Gloria a su nombre. Entonces, el Espíritu Santo no va a estar comunicando la vida de unos a otros, va a estar comunicando las maravillas que Dios hace. Gracias, Señor. Dice, no solamente a los inconversos. Yo me acuerdo que mi madre se fue con el Señor hace varios años, pero me acuerdo que había veces hasta que me fastidiaba. Sobre todo me fastidió mucho cuando era yo adolescente, porque cuando uno es adolescente uno es ignorante, muchas cosas. Y te están fastidiando y te hacen enojar. Y ella siempre me estaba diciendo, tienes que orar, tienes que buscar al Señor, tienes que ir a la iglesia. Y no solo eso, me obligaba a ir a la iglesia. Estaba sentado enojado en la iglesia. Estaba enojado con ella, pero yo tenía temor de Dios, o sea, aunque no lo manifestara, dice, oh. Entonces mi mamá así como, estoy viendo, sí, a un lado de mí, ¿no? Yo casi chillaba del coraje, de verdad. Pero cuántas gracias le doy a Dios. Hubo alguien que me estuvo picando y punzando. ¿Saben qué bendición? Que alguien te esté hablando siempre de Dios. Y cuando salgas, ¿ya oraste? Sí, encomiéndate a Dios. Sí, mamá. Y pídele a Dios. Sí, mamá. Sí. Cuando escuches, ella me enseñaba cosas como esta, cuando escuches una ambulancia, ya pasan, digamos en la Pantitlán, y ahí todo el tiempo pasaban las ambulancias. Cuando oigas una ambulancia, pídele al Señor por esa persona que va. Yo decía, ¿cómo voy a pedir? Usted clame al Señor y diga al Señor, ten misericordia de esa persona. Pues hasta la fecha no me lo van a creer, inconscientemente. Cada que pasa, Señor, guarda a esa persona que vaya adentro. ¿Me creen eso? Lo metió hasta el tuétano. Gracias a Dios. Sí. Tienes que orar, no sabes tú la persona que va sufriendo allí. Pero son cosas así. Hablen las maravillas del Señor. ¿Qué ha hecho el Señor? Grandes maravillas en tu vida.
Como padre no hay mayor instrucción. No, que Dios, no. Que tú le digas, ¿sabes qué? El Señor tiene todo poder, vives por Él, existes por Él, lo que tienes, nada más ve el sol, ve la lluvia, ¿no? Una maravilla lo que Dios hace. Bueno, luego el siguiente punto. Ese es algo que el Espíritu Santo hace que nosotros no podemos hacer. Porque como humanos nos caemos mal unos a otros. Yo he pensado, qué difícil es poder, te lo digo en mi experiencia como padre espiritual, porque qué difícil es hacer, estamos en armonía, porque cada quien tiene carnalmente su manera de pensar. Pero miren lo que dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todos los que creían estaban juntos. Tenía que haber algo sobrenatural, ¿no? La reverenda Hicks decía que realmente lo que convivieron ellos era una primicia, algo adelantado de lo que va a ser en la nueva ciudad. Así que ellos tuvieron que tener ahí una tremenda unidad, pues se comían juntos, ¿no? Todos traían las cosas y todos se reunían y ahí no había envidia ni nada de eso, y estaban conviviendo. Por ahí hubo un problema después, pero todos traían sus cosas, los en común. Pero miren, a modo de ilustración, ¿a cuántos de ustedes les gustan los árboles que tienen muchas hojas? Allí hay iglesia de la Cruz. Yo planté un árbol allí, no sé si todavía esté, pero era un árbol que estaba chiquito, tenía unas hojas grandes. Hay unos árboles que tienen unas hojas grandes. Y realmente la belleza de ese árbol es de sus hojas. Piensen, ¿han visto ese tipo de árboles que tienen hojas muy bellas? Contéstenme. Y miles de ellas. Existen en forma individual. Sin embargo, son parte de una unidad mayor. Porque todas pertenecen a un árbol. Así que nosotros pertenecemos a un solo árbol. Y ese árbol se llama Jesucristo. Y cada uno somos una hoja de ese árbol. Así que Dios quiere que estemos ahí, aprendamos a tener esta unidad. Pero cuando Dios creó a los seres humanos, Dios hizo pensando y deseando en una instancia de una función en conjunto, que hubiera unidad, armonía, que hubiera una hermandad, un todo. El Señor no nos creó pensando que fuéramos una sola cosa, ¿no? Una gran familia. Que fuéramos parte el uno con el otro. Y saben ustedes que necesitamos todos de todos para existir. ¿Saben esto? Mismo aquí en nuestra colonia, en el pueblo, donde ustedes quieran, nos necesitamos. Y los oficios por eso son tan diversos. Necesitamos de la gente que barre la calle, necesitamos de la gente que acarrea el agua, ¿no? Ahora hay garrafones, ¿no? Cuando yo era niño andábamos con aguantadores y en botes. Necesitamos de los operadores, de las peceras, de los micros. Bueno, por eso les digo, ¿no? Y personalmente yo aquí necesito, gracias a Dios, el Señor me puso aquí a un lado una lavandería. Entonces ya nomás paso y aviento mi ropa ahí, en la tarde la recojo, ¿no? ¿Ven? ¿Sí o no? Gracias a Dios, ¿no? O sea, fácil. Aunque acá entre nos, mi ropa blanca no es la lavo yo, porque si no se percude. Ok. Dios puso todo en la mano, ¿cierto? Y luego necesitamos todos de todos. Hay carpinteros, hay albañiles. Y ando necesitando uno para que me pegue unos azulejos que se despegaron y estoy llorando al Señor para que me mande uno. Y ya sabe, ¿no? Pero gracias a Dios, le estoy hablando de que el Espíritu Santo permite que tengamos una unidad. Así es, una unidad. ¿Había unidad entre los discípulos? Sí, había una unidad. Y ya saben ustedes que estamos llegando al punto donde vamos a hacer una hermandad y estamos trabajando para hacer una hermandad. Ahora, el punto es, ¿me permiten decirles algo extra a esto? ¿Cómo podemos llegar a tener unidad cuando somos tan diferentes? Y cuando no nos simpatizamos mucho, algunos, otros sí. Primero, tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo, lo acaban de leer. Pero si hablamos de estatura, les voy a decir, Jesucristo dijo, Padre, que todos ellos sean uno como tú y yo somos uno.
¿Y saben dónde es donde podemos lograrlo? Por estatura, con humildad. Cuando nosotros empezamos a tener humildad, entonces podemos ser uno, como Jesús y su Padre fueron uno. Siguiente punto, ¿qué sigue? Ay, sencillez de corazón. ¿Saben qué significa eso? En el 2:46 dice, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Gracias a Dios porque durante el talento Dios nos permite, ¿no me creen? Me he fijado que a veces tenemos problemas en el talento y por aquí 2, 3 detallitos, pero ¿qué creen? Dios quiere enseñarnos lecciones. ¿No me creen? De verdad, de verdad. Imagínense ahí la iglesia, ¿no? Ese día que Pedro habló, se convirtieron 3,000. Imagínense nada más ahí, 3,000 más ellos, y ahí comiendo en las mesas y todo. Ha estado difícil. Pero dice que comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. La sencillez se describe como algo no complicado. Así que una persona que es complicada no es sencilla. No complejo o como algo simple. En lo espiritual se asocia con aquello que es falta de malicia, es decir, sencillo, limpio, ¿no? No de doble sentido, ni en hecho ni en palabras, sí, sencillez, algo sencillo. Así que un creyente lleno del Espíritu Santo, óiganme, ahí. Un creyente que está lleno del Espíritu Santo no es problemático, no es complicado, no debe tener enredos mentales, actúa con naturalidad. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo no vive para imitar a otros, simplemente es él mismo, porque quiero decirles que Dios los creó únicos. Usted es único, no necesita imitar a nadie. Gracias a Dios por eso. Entonces, además, no expresa cosas como estas. Nada más mi mundo. No quiero a nadie más aquí. Y eso a veces yo pienso también, que ni se metan conmigo, que ni me digan lo que debo hacer. Una persona sencilla no dice, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y rápidamente viene el espejo, porque cuántas veces yo le preguntaba, Señor, ¿y por qué a nosotros, no? Estaba pasando un problema como familia y me pregunto, ¿por qué a nosotros, Señor? Tengo que arrepentirme. Que Dios tiene proyectos muy altos, concerniente a ti, concerniente a mí, ¿no? Pero no pregunta hasta cuándo tengo que aguantar, o aquello de no es justo que me lo hagan a mí. Y bueno, hay que trabajarle ahí. Solo el Espíritu Santo nos puede dar la sencillez de corazón. Cuando un creyente tiene la llenura del Espíritu Santo, entonces le va a impulsar a ser quieto, pasible, manso, pacífico, calmado, reposado. Bueno, una persona fácil de aceptar la verdad. Mi experiencia fue como predicar la palabra del Señor a personas. No saben qué complicada es una persona que siempre busca argumentos. No, pues explícame por qué. Yo voy a aceptar siempre. Me dices aquello, y me dice aquello, y dime por qué. Es pues que la Biblia, la palabra del Señor lo dice. Sí, pero la interpretación es, no, espérame tantito. ¿Tienes necesidad de la verdad? ¿La vas a aceptar? La verdad la verdad se defiende por sí sola. Ni siquiera hay que discutir para ella, porque la Escritura dice que la sabiduría que viene de lo alto es pacífica. Por esta razón yo dejé de hacer algo que hacía en los primeros años cuando el Señor me llamó, que era estar tratando de explicarle a otros líderes, y nos aventamos 3, 4 horas y nunca llegamos a ningún. Dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo? La verdad es la verdad. Habrá quien no la va a aceptar, está bien. Punto. Sencillo, ¿no? Sencillos. No de doble cara. Algo que se exprese con naturalidad, algo que es transparente, sin ostentación, sin adornos superfluos, sí, es algo genuino, podríamos decir, genuino, como soy, ¿no? ¿Ven? El Espíritu Santo va a sacar esa esencia de ti, de que seas genuino, pues, sigue. ¿Qué sigue? Participación. Ok.
En 1 Corintios 2:4 dice así. ¿Estoy siendo claro, hermanos? 1 Corintios 2:4 dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Bendito Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Porque déjenme decirles que entre los sabios era sabio el hombre, ¿no? Tan sabio que uno andaba conquistando el corazón de un gobernador, ¿se acuerdan? Espérate, Pablo, ya, por poco me convences. Porque era un hombre tremendamente sabio. Y él dijo ahí en esta parte, yo no vine, cuando vine con ustedes, no vine a hablarles con palabras, una sabiduría, con palabras así antes y todo. Yo vine con demostración, poder del Espíritu. ¿Sí? La palabra demostración en griego significa lo siguiente: mostrar, manifestar, probar, enseñar, exhibir, declarar. Pero también significa revelar. Fíjense. Otra cosa que significa es una señal. Si una demostración es una señal, un mensaje. También significa un espectáculo. ¿Oyeron eso? Un espectáculo. Una manera de comentarles algo. He estado hablando los viernes acerca del relámpago y el trueno. Y es sorprendente porque estamos recientemente pasando el tiempo del periodo de aguas. Y se han fijado que de repente como los truenos son tremendos. Los espantan. Pero cuando la Escritura hace referencia a Dios, al trono de Dios, ¿sí? A la presencia de Dios, siempre hay relámpagos y truenos. Dios es un Dios de demostración. Dios tiene poder, aleluya. Dios tiene poder, amén. Entonces, todo lo que viene de Él es un espectáculo. Entonces, las manifestaciones significa espectáculos. Vemos de alguna manera a veces el tipo de alabanza que el Señor nos regala y es todo un espectáculo, ¿no? Es un espectáculo espiritual. Bien, esta es otra evidencia de mantener la influencia del Espíritu Santo. Cuando el creyente se llega a unir tanto al conocimiento como a la experiencia del mover del Espíritu, sus manifestaciones se convierten, óiganme, en una señal. Les preguntaba, cuando yo llegué a este mensaje y empecé a ver que la gente se sacudía y todo, yo casi me desmayo. Pues yo venía de la interdenominacional, y donde mi madre me llevaba, todo era tranquilo, todo era pacífico, no se debían escuchar ni los tacones de las hermanas, todo tranquilo. Cuando llego ahí, lo único que hice fue agachar la cabeza para no ver, ¿no? Veía todo el escandalero. Santo Dios, esto. Pero tuve una chispazo de sabiduría. Tenía 14 años. El chispazo de sabiduría fue que dije, Señor, si esto es de ti, lo quiero sentir. Así sencillo. Si esto es de ti, aquí estoy. Me agarra el Espíritu Santo en la silla. Decía, por mí no oró un pastor para recibir el Espíritu Santo. El Señor fue hasta mi lugar, allí agachado, y el Señor me bautizó. Entonces, pues fue diferente, ¿no? Después ya no me espantaba, más bien yo espantaba a las personas, porque se hace un lado, porque está peligroso. Ok, es una señal. Me faltan 5 minutos. Gracias, Hugo. Faltan 5 minutos para terminar. Así que ya me prendieron el foco rojo, me apuro. Una señal. Cuando te toca el Espíritu Santo, de repente alguien lo sacude y ¡pam! Empieza a gritar. Esa es una señal de que el Espíritu Santo está vaciando la unción sobre esa persona. Aleluya. Todos estamos conectados con lo mismo, así que en lugar de decir, hazte un lado, mejor ponte para que también a ti te llene, ¿no? Porque ahí le está llenando el nivel, pero a lo mejor te falta también a ti que te llene el nivel. Entonces, no huyas. Pon el vaso. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el peligro aquí? El intelecto humano.
Muchas de estas manifestaciones producen desconcierto, turbación. Pero algunas manifestaciones ciertas de él son elementos cambiavidas. Cito. Aunque para la mente de alguien haya turbación y desconcierto, ¿no? Estos elementos se llaman cambiavidas. Se manifiestan a través de cantos, lloro, risa, danzas, palmear fuerte las manos, levantar las manos, ruidos, gritos, saltos, caer postrados, labios temblorosos, gemidos, estremecimientos, temblores. Muchas personas dicen, ¿qué está pasando? Ahora les voy a dar una serie de citas que ustedes van a leer sobre lo que les acabo de mencionar. Porque dice así, por ejemplo, que tronó Jehová el Dios, lo alto, sí, y tronó la voz de Jehová de lo alto y la tierra tembló. ¿Saben qué significa? Se estremeció y tembló, pobre tierra. Se estremeció significa que tembló, y la palabra temblor significa que se sacudió. Por eso hay temblores a veces, ¿no? ¿A ustedes les gustan los temblores? ¿No? La tierra tiembla a la presencia de Dios. Si ustedes y yo no temblamos a la presencia de Dios, la tierra tiene que temblar. ¿Okay? Este mes de septiembre yo no quiero que vaya un temblor, así es que mejor yo tiemblo, ¿no? De que tiemble la tierra, que tiemble yo, mejor yo tiemblo, Señor, ¿no? ¿O qué les parece? Porque la última vez me dio una sacudida que por poco me tira, entonces mejor yo sacudo, Señor. Gloria a Dios, estoy hablando de algo muy importante. Entonces, ¿quieren las citas? Nótenlas, porque de lo que les acabo de mencionar son las demostraciones. Salmo 1.1, Salmo 47.1, Isaías 55.12, Salmo 55.12, Salmo 134.2, Salmo 64.4, Salmo 64.4, Segunda de Samuel 6.14. Y ¿les dije qué? Para no perderme. Ok, Hechos 3.8. Hechos 9.6. Jeremías 23.9. 23.9. Daniel 10.10. Apocalipsis 1.17. Y Hechos 10.10. Ok, ¿qué les parece si, miren, me falta el último punto, mejor lo dejamos? Si el Señor nos permite, pues lo retomamos en otra clase. Si Dios nos permite vivir, si todavía vivimos. Porque nos falta el último punto. Este último punto lleva 4 puntos, así es que mejor lo dejamos ahí, ¿no? ¿Te parece bien? Ok. Entonces, era la palabra del Señor para ustedes, hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo. Muchas cosas que sabemos, pero no sabemos. Un día bueno, ya terminamos la palabra, sí, ya podemos terminar. Pero en una ocasión, damos gracias a Dios por